Namaste, sean todos bienvenidos. A continuación, daremos una breve explicación de qué es Advaita Vedanta. Advaita Vedanta nace en India, perteneciendo originalmente a la tradición oriental del hinduismo, aunque podemos notar que comparte la misma enseñanza profunda de todas las ramas místicas de las más grandes religiones, como por ejemplo la Cábala en el judaísmo, místicos cristianos en el cristianismo, los sufis en el islam, el zen en el budismo, entre otras. Las palabras Advaita Vedanta surgen del sánscrito. El sánscrito es una lengua clásica y sagrada en India, con miles de años de antigüedad, significando Advaita, no dualidad, y Vedanta, conocimiento final, siendo su traducción del sánscrito al español el conocimiento final de la no dualidad. Pero, ¿a qué se refiere Advaita con no dualidad? Para entender a qué nos referimos con no dualidad, primero debemos tener claro qué es dualidad. Nuestro conocimiento tradicional, el cual es el más extendido popularmente sobre la realidad y cómo nos relacionamos con el mundo, está basado en la dualidad. Esto quiere decir que experimentamos el mundo a través de la relación sujeto-objeto, siendo el sujeto el perceptor, es decir, aquel que ve, escucha, huele, saborea, toca y siente. Y los objetos, que para este caso es todo aquello que puede ser percibido. Objetos que son conocidos a través de imágenes, sonidos, olores, sabores, texturas, sensaciones. Existiendo una relación de dos, el sujeto que conoce y el objeto que es lo conocido, existiendo dualidad. Según el concepto de dualidad, yo sería el sujeto que percibe y el objeto todo lo percibido. Podemos usar un ejemplo sencillo para demostrar la dualidad. Yo observo una silla, donde el sujeto sería yo y la silla sería el objeto. Yo escucho el cantar de un ave, donde el sujeto sería yo y el sonido producido por el ave el objeto. Yo con mi mano toco una pared, donde yo sería el sujeto y el sentir la pared el objeto. Ahora, llevando más a fondo este concepto de dualidad, podemos notar que no solamente los objetos externos del mundo pueden ser percibidos, sino también nuestro propio cuerpo. Puedo ver mis piernas, donde el sujeto sería yo y mis piernas el objeto. Puedo escuchar mi voz, donde el sujeto sería yo y mi voz el objeto. Podemos tocar nuestro rostro, donde el sujeto sería yo y el sentir nuestro rostro el objeto. Adentrándonos un poco más en esta investigación, notamos que, además de percibir nuestro cuerpo de manera externa, podemos percibirlo de manera interna. La percepción interna del cuerpo se da a través de sentirlo internamente. Es una forma más sutil de percepción. Por ejemplo, yo siento frío.
Yo soy el sujeto y sentir frío el objeto. Yo siento dolor de cabeza. Yo soy el sujeto y sentir el dolor de cabeza el objeto. Yo siento tristeza. Yo soy el sujeto y sentir tristeza el objeto. Yo me siento deprimido. Yo soy el sujeto y sentirse deprimido el objeto. En cuanto a los dos últimos, al referirse a emociones y sentimientos, son un poco más sutiles de diferenciar, ya que normalmente hemos creído que somos nuestras emociones y sentimientos, como la tristeza y la depresión. Pero si enfocamos nuestra atención de una manera un poco más aguda, podremos ver esta sutil diferencia entre lo que somos y lo que sentimos, donde yo, el perceptor, que siempre creíamos que era el organismo cuerpo-mente, en realidad notamos que este yo perceptor es más como una pantalla en blanco donde al frente de ella aparece un organismo cuerpo-mente con sensaciones internas, emociones y sentimiento, las percepciones. Pues bien, continuando con esta línea de investigación y, como hemos podido notar anteriormente, no solo se puede percibir a través de los 5 sentidos, sino también a través de las sensaciones internas. Podemos notar también que los pensamientos que aparecen en nuestra mente también son percibidos. Por ejemplo, puedo pensar en los alimentos que iré a comer después de ver este video, donde existe un yo más profundo que percibe cómo el pensamiento de ¿qué iré a comer? Se posa justamente enfrente de mí. Incluso podemos tomar, por ejemplo, cualquier pensamiento actual, el cual nació libremente, se posa ante nosotros y luego desaparece. Debemos resaltar que, para lograr este tipo de diferenciación entre el sujeto y el objeto, sobre todo en el caso de las sensaciones corporales como de los pensamientos, debemos colocarnos en un lugar más sutil del que estamos acostumbrados, el del perceptor, es decir, yo. Hasta ahora hemos creído que nosotros éramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Pero podemos notar que si somos lo suficientemente cuidadosos, estos también son presenciados, mostrando a la luz un entendimiento que tal vez ha pasado desapercibido de lo que es en verdad el yo, de quiénes somos en realidad, más allá del organismo cuerpo-mente. El concepto mismo de dualidad nos ha llevado a una nueva dimensión de entendimiento, pasando de la manera general de experimentar la realidad de lo convencionalmente aceptado, donde el sujeto es la persona y el objeto es el mundo exterior, a una dualidad como es denominada en el Advaita Vedanta la dualidad iluminada, donde el objeto es todo lo percibido, incluyendo el mundo, el cuerpo y la mente, y el sujeto es la realidad que percibe. En Advaita Vedanta, al perceptor se lo conoce también como conciencia. Conciencia es el acto de ser consciente, de percibir la propia existencia y la del mundo. Por lo tanto, conciencia es sinónimo de perceptor. Gracias al concepto de dualidad, podemos concluir que todo lo que podemos percibir, incluido mundo, cuerpo y mente, no puedo ser yo, ya que aparece al frente de mí, es conocido por mí, siendo nosotros el perceptor o conciencia.
es decir, la realidad que percibe. Si tratamos de llevar más a fondo esta exploración, notaremos que hagamos lo que hagamos, aquel que percibe, el sujeto, nunca puede ser percibido por él mismo. El sujeto no puede percibir al sujeto. Pues bien, hemos explicado qué es dualidad, pasando del concepto de dualidad extendido culturalmente al concepto de dualidad iluminada. Pero antes de estar listos para investigar el concepto de no dualidad al que se refiere Advaita Vedanta, debemos tomar en cuenta las implicaciones de este nuevo conocimiento. Siendo una de las principales implicaciones el cambio radical de nuestra experiencia del yo, es decir, de lo que nosotros somos, nuestro verdadero ser. Comúnmente pensábamos que éramos un organismo cuerpo-mente, pero después de las investigaciones anteriormente realizadas, podemos notar que el organismo cuerpo-mente al que hasta ahora tomábamos por nosotros también puede ser percibido. Es decir, podemos percibir nuestras emociones, sentimientos, sensaciones internas y también pensamientos. Esto nos ubica en una posición de un perceptor, en el cual aparece una mente, un cuerpo, un mundo, siendo el yo, el perceptor o conciencia como una pantalla en blanco infinita. El mismo acto de percibir demuestra cierta distancia existente entre el perceptor y lo percibido. Entonces, si la mente, cuerpo y mundo son percibidas por nosotros, no podemos ser ninguno de ellos, siendo nuestro verdadero yo la realidad que percibe. Se recomienda, para tener más claras todas estas implicaciones, ahondar nuestra experiencia en las conclusiones de nuestras investigaciones de quiénes somos en realidad, de nuestro verdadero yo. Es decir, intentar experimentar el mundo y pasar la mayor cantidad de tiempo posible en nuestro nuevo reconocimiento de nuestro yo verdadero como el perceptor, y ya no como comúnmente nos relacionábamos en el mundo, como un yo que era un organismo cuerpo-mente. Gracias.